Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Sanamente Podcast. Como siempre me acompaña mi querida Tracy. Hola Tracy, ¿cómo estás? Hola, feliz de estar aquí nuevamente. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que son los tipos de personalidad tóxicas, y en uno de estos casos vamos a estar hablando de un caso muy popular que creo que todos ustedes saben cuál es. Así es, Ele. Le debíamos este episodio porque estábamos celebrando el cumpleaños de la señorita aquí, así que lo prometido es deuda. Esperamos que disfruten mucho este episodio y sobre todo que aprendan. Perfecto, Tracy, pues vamos a comenzar. Bien, entonces, Ele, primero que todo, vamos a definir lo que entendemos por una persona tóxica, ¿verdad? Porque es un término que se ha popularizado muchísimo, pero a veces no le damos la connotación o la importancia de lo que es una persona tóxica o una persona, vamos a decir, que no es saludable para convivir con. Para ti, ¿qué es una persona tóxica? Mira, Tracy, como bien decía en el episodio que fue secuestrado por mi sorpresa, para mí las personas tóxicas son personas que por alguna condición de salud mental no están al tanto de las consecuencias de sus acciones. Por ende, carecen de empatía para con los demás. De manera principal con las personas más cercanas, sus familiares, amigos, pareja y demás. Entonces yo he podido comprobar a lo largo de mis pocos años de vida y mi experiencia que las personas tóxicas mayormente no están al tanto de su condición. Por ende, no buscan tal vez la ayuda pertinente. Pasa muchísimo eso, que hablamos de que cuando una persona es tóxica o tiene una personalidad tóxica, es una persona que está lidiando quizás con algún tipo de trastorno y no puede quizás gestionar las relaciones interpersonales de una manera correcta. Y por ende se vuelve un vínculo que no es saludable. También pasa, Tracy, que últimamente está muy de moda el término, que es algo que yo también venía diciendo anteriormente. Está muy de moda el término y diría que hasta se está cualquierizando, sinceramente, porque muchas veces queremos que las personas tóxicas sean nuestra excusa, sean nuestra bandera. Queremos como que nosotros encasillarnos en el hecho de que somos víctimas de relaciones tóxicas, cuando muchas veces los tóxicos somos nosotros. También pasa que todos hemos tenido actitudes tóxicas en algún momento. Claro que sí. Y lo importante no es encasillarnos ahí, sino pedir ayuda, mejorar, tonalizarnos y dar para allá y fluir. Mejorar. Así es. Entonces, hoy le traemos algunas personalidades tóxicas y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Va a llegar un momento en el que es importante que todos conozcamos los tipos de personalidades que no son saludables, porque todos tenemos la oportunidad en algún momento de enfrentarnos a este tipo de personas y tenemos que estar, ¿verdad?, armados, como digo yo. Entonces, Eleni, ¿qué te parece si comenzamos con el narcisista? Cada uno amerita un tiempo prudente. Hoy vamos a mencionarlo, vamos a decir por arribita, y quizás alguno lo desglosemos de una manera más extensa, pero el narcisista, que es tan conocido, se cree el centro del universo, es una persona que carece de empatía, donde lo único que le importa es su bienestar, el cómo se siente esa persona, no toma en cuenta en ningún momento a nadie, más que a sí mismo. Es una persona que se vuelve manipuladora, todo el tiempo quiere tener el control y llega al punto de poder lastimar y lacerar física y emocionalmente a la víctima, a la pareja. Esto no solamente ocurre con parejas sentimentales, ¿verdad?, sino que también puede ser con la familia, con los amigos. Lidiar con una persona narcisista es un problema, o sea, eso es un tema, es un problema, porque Sí. Además ellos se toman la tarea de conocerte bien, tienen esta, vamos a decir, simpatía de tratar de caer bien, de seducir, y es una forma en la que envuelven a la víctima, de yo soy el mejor seductor o la mejor seductora, me aprendo hasta tus rutinas para encajar y luego entonces muestro mi verdadera cara. Yo digo que los narcisistas es un tipo de tóxicos tal vez el que más conocemos,
en la actualidad, y es que hay muchos casos de este tipo de personas. Yo veo también, Tracy, que los narcisistas son personas que tienen un pasado doloroso, en el sentido de que son personas que normalmente en su niñez o en su adolescencia tal vez carecían de atención, carecían de afecto, entonces crean estos mecanismos de defensa para darse a notar, para buscar cariño, para conseguir sus objetivos, pero de una manera malsana. Yo diría que el ser narcisista es un mecanismo de defensa de mucho sufrimiento para entonces conseguir el cariño y la atención de las personas que me rodean. Controlando de una manera excesiva y obsesiva y llevando a la pareja siempre a destruirse, porque no hay una forma, ¿verdad? No conocen una forma saludable de relacionarse o de amarse. Entonces, evidentemente, van haciendo daño a su paso. ¿Y tú dirías, Tracy, que los narcisistas nacen narcisistas o se vuelven? Mira, pudiese pasar que, vamos a decir, tengo entendido que no está comprobado de que un niño nace narcisista, pero mucho sí tiene que ver el cómo crece ese niño, lo que recibe de papá y mamá, de una sociedad, de su ambiente. Mucho tiene que ver en cómo se desarrolla a lo largo de su vida, cómo se desarrollan sus relaciones. Y pudiese decir que un niño nace en blanco, un lienzo en blanco, vamos a llamarlo así, y que va aprendiendo a lo largo del camino. Entonces, más que nacer narcisista, yo entiendo que las personas por alguna situación o circunstancia se vuelven personas narcisistas. Son personas, como tú decías, muy dañadas, muy laceradas, y obviamente cuando una persona está dañada y lacerada es porque ha vivido experiencias. Entonces, si vivió experiencias es porque quizás desde niño o en algún punto de su desarrollo hubo un quiebre emocional. Entonces, vamos a decir que se hacen, que se van creando con el tiempo, se va desarrollando esta personalidad. Muy interesante, Tracy, todo lo que has dicho. Y también está el otro tipo, que creo que normalmente a este tipo de personalidad no se le categoriza como tóxica, sin embargo, es muy común, que son el pesimista. Ay. El tipo de personalidad pesimista es una personalidad que su bandera es un abanderado del hecho de que es una persona víctima, que es una persona que nació para sufrir, que es una persona que todas las cosas malas le pasan a ella, entonces busca dar lástima. Es con un fin, se pudiera decir que hasta incluso maquiavélico, de buscar dar lástima, para entonces que lo ayuden. Entonces, es una especie de manipulación también el ser pesimista a un grado extremo, en el sentido de que estas personas no es que fingen ver todo negro, ver todo gris, es que verdaderamente lo ven. Entonces, buscan con esto exagerar las cosas. Vamos a quitar de la ecuación la depresión, porque sabemos que ya la depresión trae consigo una serie de cosas distintas. Esto es algo que no tiene necesariamente que ver con la depresión, pero sí el pesimista es una persona que ve todo negro, que busca dar lástima y básicamente es una víctima. Ajá, la famosa víctima. Aquí la tenemos. Exactamente. Y creo que es alguien que también viene con muchas laceraciones. Como vamos a ver, toda la personalidad tóxica tiene una raíz de fondo, una herida de infancia que hay que tratar y que busca un mecanismo de defensa para poder relacionarse con las personas. Lo que pasa es que lamentablemente no siempre son ideas o reacciones fructíferas para tener lazos sanos interpersonales y surgen estos conflictos. Así es. Y yo creo que es importante aprender a identificar cuando una persona es de personalidad pesimista, porque eso nos drena mucho. Si a mi alrededor yo tengo una persona pesimista, por más que yo quiera ver mi mundo de arcoíris como Javi, va a ser muy difícil porque tengo a alguien drenándome todo el tiempo. Y justamente, Eleni, vamos a seguir con el negativo. Esta persona que nunca le encuentra el lado positivo o alegre a las cosas. O que, por ejemplo, si yo te estoy contando a ti algo bonito que me pasó, tu respuesta es negativa. Pero mira, tú no estabas contando con que esto y esto.
Entonces se queda como en esa amargura de que todo sale mal, de que todo está mal, de que no hay nada positivo que verle a la vida, y esto también te drena y drena a la persona, porque imagínate, llega un momento en el que si tú, por ejemplo, tienes una pareja que es todo el tiempo negativa, tú tampoco te vas a sentir con la confianza de contar tus logros, tus metas, hacia dónde quieres ir o lo bien que la estás pasando, porque esta persona entonces se victimiza, como dijimos en la personalidad pasada, del negativo, ¿verdad? Perdón, del pesimista, y se vuelve un círculo vicioso donde todo es negativo, donde no hay nada bueno ni alegre que buscar. Tú sabes, Tracy, que para poder diferenciar el pesimista y el negativo, pudiéramos decir que el negativo es la persona que te lleva a la contraria en todo, es decir, el roca izquierda. Uh-huh. Todo lo que tú le digas lo dice de una manera contraria por diversión, porque es su forma de ser. O sea, no se puede tener una conversación fluida con esta persona sin que sea la roca izquierda. Es como que le dicen la roca izquierda de la familia, la oveja negra. Uh-huh. Que ya ni siquiera es un punto de opinión personal, sino que esta persona, sin importar el tema o lo que se esté hablando, siempre trata de llevar la contraria, de traer esa vibra negativa a la habitación. Así es. Esa es la manera como que tal vez pudiéramos diferenciarlos. Exactamente. Por otro lado, también tenemos el falso. Wow, ese me gustó mucho. El falso, que era algo que Tracy y yo estábamos hablando atrás de camerinos. Lo podemos hablar, pero sin nombre. Sí. Es el tipo de persona que trata de vender una falsa humildad, una falsa identidad. Y quiere, por algún beneficio o alguna ventaja, o porque tal vez es parte de su trabajo. Un deseo de aceptación. Un deseo de aceptación, lo que desea transmitir para ventaja propia. Quiere vender algo que no está apegado a la realidad de su personalidad. Es decir, tiene ciertos gustos, ciertos comportamientos que no van con los lineamientos que necesariamente profesan. Entonces, son personas que no son coherentes. ¡Ay, qué pique! No, son personas que no son coherentes y quieren literalmente, juran por su vida que lo son hasta el último minuto. Podemos diferenciar a los falsos de la siguiente manera, Tracy. Son las personas que casi que necesitan un micrófono para decir en las 4 esquinas que son los más verdaderos, los más sinceros, los más humildes, y son los que viven diciendo, no, porque yo soy la persona más transparente del mundo, yo soy la persona más genuina de la bolita del mundo, yo soy la autenticidad en persona, y muchas veces, como estas personas se quieren vender, son como personas nobles, como personas transparentes, las personas más honestas. Uh-huh. Y quieren privar en tan honestas que terminan siendo falsas. Y exacto, manejan la verdad y tergiversan la verdad de una manera tan manipuladora que logran vender el mensaje. Muchas personas le compran el mensaje. Sí. Entonces estamos lidiando, con este tipo de personas que se disfrazan de oveja y al final es algo que no va a perdurar para siempre. Porque yo siempre digo, para tú mantener una careta toda tu vida es demasiado complicado, es un trabajo complejo. Y sobre todo, si vives en República Dominicana, que al final las cosas se terminan sabiendo. Entonces, lidiar con este tipo de personalidad es arriesgarse a vivir con una persona o rodearse de una persona que te está mostrando una cara, pero que el día de mañana esa cara puede cambiar. Si hoy es azul, mañana puede que sea rosado. Entonces uno tiene como que prepararse y estar en constante expectativa de qué va a pasar ahora con esta persona que tiene este tipo de personalidad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y saber identificar. Yo siempre digo que cuando uno es humilde, uno no lo tiene que estar diciendo. Cuando uno es serio, uno no lo tiene que estar diciendo. Cuando uno ama y punto. Entonces, una de las formas que tú puedes darte cuenta de este tipo de personalidad es cuando esta persona constantemente está buscando, ese es el falso o la falsa, cuando esta persona constantemente está buscando que el otro se entere de yo soy, de yo hago. Mucho cuidado con eso. Seguimos. Creo que ese nos tocó de manera especial, ese tipo de personalidad tóxica. También está, Tracy, lo que es el
antisocial. El antisocial para mí es un tanto delicado de tratar porque yo siento que hay dos vertientes, y ahí tú me vas a corregir. Siento que hay dos vertientes que son las normas tal vez de las leyes y las normas sociales y morales. El antisocial es la persona que corrompen con todos los tipos de normas. Es la persona que por X o por Y considera que tal vez las ciertas normas o costumbres como saludar de beso y abrazo, tener contacto físico, de manera de cortesía, agarrar las manos a la hora de presentar a una persona, entre otras cosas, no están de acuerdo con esto y no lo cumplen. Hay muchas personas que por condiciones aparte tienen este problema, pero también son personas que también las leyes, es decir, son personas con condición, esto ya yo sí siento que está mezclado totalmente a lo que es una condición mental, porque son personas que toman repercusión con sus propias manos por todo lo que está pasando por su cabeza. Es decir, son este tipo de personas que normalmente vemos en las primeras planas de los periódicos, que son los que protagonizan escenas lamentables de sangre. Normalmente estas personas que son partícipes de este tipo de episodios tienen esta pequeña particularidad, entre otras cosas, que son antisociales. Son personas que por su condición llegan a cometer hechos que van totalmente en contra de las normas, de todo tipo, de las morales como de las jurídicas. Exacto, y ahora que mencionas eso, recuerdo el caso que es reciente de Texas, de este joven de 18 años que decidió agarrar un arma, ir al colegio y comenzar a matar niños y maestros. Ese es un caso no solamente de una persona antisocial, tiene por obligación que tener otros trastornos, pero forma parte de, no le duele las consecuencias de lo que vaya a suceder, no tiene ningún tipo de empatía por el prójimo y por ende arrastra todo su paso sin importarle nada. Entonces es importante cuidarnos de este tipo de personalidades porque puede hacernos muchísimo daño, provocar incluso la muerte. Lo curioso de este tipo de personalidad, Tracy, es que es muy fácil detectarlas. Sí. Con muy pocas señales te das cuenta. Se relaciona mucho también con las personas y con la condición de sociópatas. Son personas que tienen dificultad para relacionarse, pero te fijas que va más allá de una timidez, que va más allá de ser reservado o lo que sea. Entonces, por ese lado, da más tranquilidad saber que podemos darnos cuenta de que una persona es antisocial o sociópata de manera sencilla y siempre tratar de brindarle apoyo, pero lo más seguro posible. Claro, eso iba a decir, porque a veces no sabemos cómo lidiar con este tipo de personalidades y es complicado, lo sabemos. Pero yo pienso que por eso hay que informarnos, por eso hay que pasar páginas para la izquierda, porque todos los días estamos viendo más y más casos de personas que están a nuestro alrededor, que aparentemente están bien o que son personas completamente equilibradas mentalmente, y mañana salen en la primera portada de un periódico, de una noticia digital, de que era un sociópata, de que era un antisocial. Entonces, hay que tratar de mantenernos informados, de tomar precauciones y sobre todo, yo pienso que hay una responsabilidad muy propia de que cuando nosotros mismos estamos sintiendo que algo no está bien con nosotros, tomar cartas en el asunto. Porque posiblemente un antisocial, un psicópata, no comenzó siendo, hoy me levanté y soy un psicópata. No, esa persona presentó anteriormente otros síntomas o signos de que algo no andaba bien y quizás por falta de conocimiento, por no atreverse a ir a una terapia, a una consulta, de buscar ayuda, entonces terminó teniendo un tipo de personalidad que lamentablemente a veces trae consecuencias lamentables. Entonces también responsabilizarnos un poco de si sentimos que tenemos algo dentro de nosotros, hasta una voz interior que nos está diciendo algo que no está bien,
vamos a buscar la ayuda idónea. O si conocemos un familiar que está pasando por una situación, buscarle esa ayuda idónea. No hacernos lo loco, porque es muy fácil. Sí, No, es que no está de humor hoy. sí, O sea, definitivamente. en los pequeños detalles hay mucho poder. Así es. Ujú. Mira, Tracy, para entonces abarcar con el caso en cuestión, vamos a mencionar los otros tipos de personalidad tóxicas para entonces poder desglosar el caso de la actriz Amber Heard, que actualmente se encuentra en un juicio con Johnny Depp. Muy bien. Entonces, mira, Tracy, otros tipos de personalidad tóxicas está que por sus nombres son, el nombre da el significado, el envidioso, el chismoso, el descalificador, el psicópata, que ya lo mencionaste ahorita, el chismoso y el quejoso. Creo que estos tipos de personalidad dicen ya por su propio nombre qué son estas personas y son las más comunes, es decir, nosotros nos quejamos de que las personas tóxicas están a nuestro alrededor, pero todos en algún momento tenemos actitudes tóxicas. Exactamente. Sin falla. Exacto. Entonces la idea es como también hacer conciencias de qué actitudes o qué estamos nosotros desarrollando o de qué nos estamos alimentando. De que si todo el tiempo tú estás envidiando a alguien, entonces chequéate, revísate. Si todo el tiempo tú estás manipulando a alguien, entonces revísate, hay un tema. Y tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Entonces, hay un tipo de personalidad especial que queremos abordar, que es la personalidad histriónica, que fue uno de los diagnósticos, ¿verdad?, que le hicieron a Amber. Solamente estamos diciendo lo que dicen ¿verdad?, la psicóloga de la noticia. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, Eleni. ¿Qué tú crees? Claro que sí, vamos a hacer el resumen brevemente del caso judicial que están llevando en este momento la actriz Amber Heard y el actor Johnny Depp. En la actualidad están presentando un juicio por el hecho de que Johnny Depp acusa a su ex esposa de difamación por un artículo que la misma escribió tiempo atrás en el Washington Post, donde ésta no mencionaba nombres, pero por ciertos detalles que ella misma escribía en él, se da de notar que hablaba de él, donde de manera implícita y explícita, esta da a demostrar que fue víctima de violencia doméstica y que también disculpen, se fue la luz, vivimos en República Dominicana, hay fallos técnicos, pero nada, seguimos por audio y así lo hacemos más misterioso. Entonces, como les decía, este juicio se viene a colación por el hecho de que Johnny Depp está demandando a Amber Heard por difamación por este artículo publicado en el Washington Post años atrás, donde esta de manera implícita y de manera explícita, a pesar de que no menciona su nombre, hace énfasis en que fue víctima de violencia doméstica, pero además de esto agregándose al movimiento social feminista Me Too. Vamos a decir que aprovechó la oportunidad para abanderarse de la causa con su propia historia personal, pero estamos demostrando en este juicio algunas particularidades y curiosidades. Es el caso de la doctora, psicóloga y psiquiatra Jessica Taylor, que hace la advertencia que al ser contratada por el equipo legal de Johnny Depp para poder evaluar a la señora Heard. Y aquí se demostró que la misma sufre de trastorno del límite de la personalidad, pero también de trastorno histriónico de la personalidad. Tracy, ¿tú nos pudieras explicar a mí, a los oyentes y a los que nos están viendo por YouTube, en qué consiste de manera más profunda lo que es el trastorno histriónico, que es parte de lo que estamos hablando ahora de las personalidades tóxicas, pero también el trastorno del límite de la personalidad? Claro que sí, mira, el trastorno de personalidad límite se caracteriza por un patrón generalizado de inestabilidad en las relaciones, la autoimagen, los estados de ánimo, el comportamiento y además de la hipersensibilidad al posible rechazo y al abandono. Las personas con un trastorno de personalidad límite, como supuestamente es el caso de Amber, temen al rechazo y al abandono. En parte porque no quieren estar solos, les da miedo la soledad. La psicoterapia puede reducir los comportamientos, pueden ayudar
con este tipo de personalidad, pero todavía, ¿verdad? Hay estudios que están tratando de mediar para ver cómo podemos tratar de manera ya, ¿verdad?, permanente este tipo de personalidad. Además, del miedo al abandono, estas personas con trastornos, con el trastorno límite, pueden sufrir de ira, de una personalidad cambiante, comportamiento impulsivo, autolesionarse, dañar a otros, lesionar a otros. Y pueden también intentar, ¿verdad?, como muchos de los trastornos, manipular. Es otra de los síntomas importantes a tomar en cuenta. Además de eso, tenemos el trastorno de personalidad histriónica, que se caracteriza por un patrón generalizado de excesiva emocionalidad y búsqueda de atención. Estas personas todo el tiempo quieren estar en el centro, llamar la atención. Las personas con trastorno de personalidad histriónica demandan continuamente ser el centro de atención y con frecuencia tratan de hacerlo vistiéndose y actuando de maneras inapropiadas, seductoras, provocativas y expresándose de forma muy dramática. Eso lo vemos muchísimo en muchas personas también. Sí, me llama mucho la atención que hagas mención de eso, porque específicamente Amber Heard es reconocida, ha sido caracterizada en este juicio tan polémico por el hecho de que ésta efectivamente copia de alguna manera el estilo y la vestimenta de su ex esposo Johnny Depp el día anterior al que ella lo ha visto. Es decir, ella lo ve hoy con una vestimenta y al siguiente día del juicio ella trata de copiar lo más que se pueda su vestimenta. Eso es algo que llama mucho la atención porque precisamente este diagnóstico va de pie con esta acción que todos hemos visto que ha tomado. También vemos y fuimos testigos todos de cuando específicamente hay un momento en el que esta toma una servilleta y pausa por un segundo para posar para las cámaras fotográficas para que la cámara la capte, entre comillas, llorando, pero se ve que es una actuación, es una manipulación en el sentido de que nunca se ve llorando. A pesar de que debemos de ser imparciales y esperar que los jueces y las personas competentes determinen y dicten qué fue lo que realmente pasó y cuáles van a ser las penas del lugar para lo que el jurado considere, no es menos cierto que hay muchos comportamientos de la señorita Heard que llaman poderosamente la atención y que van de la mano con todas las características que tú excelentemente has mencionado. Así es, yo creo que ha sido un caso perfecto para nosotros darnos cuenta de manera simple, llana, precisa y concisa de cómo se ve y se siente un trastorno de la personalidad. Tomando en cuenta, ¿verdad?, que es un diagnóstico que hicieron las personas que ellos buscaron, que entienden que son competentes para diagnosticar ese tipo de trastornos, pero desde el punto psicológico sí tiene muchos síntomas y signos que pudiesen demostrar que ella padece de estos trastornos de la personalidad, que volvamos a repetir. Los trastornos de la personalidad en general, Eleni, se caracterizan por patrones de pensamientos, percepción, reacción y relación duraderos y repetitivos que provocan una angustia importante a la persona afectada y obviamente afecta su capacidad de desenvolverse, pero igual forma afecta de manera directa a las personas con las que se relaciona. Así es, Tracy. Pero si no es menos cierto todo lo que hemos mencionado, me gustaría acotar algo muy importante y es lo siguiente. Fuera del tema de los tipos de personalidades y trastornos de las personalidades, específicamente las tóxicas, hay que traer a colación que este es un excelente ejemplo y casuística del hecho de que no necesariamente todas las mujeres son las víctimas o todos los hombres son los victimarios. Muchas veces hay hombres, en el caso de violencia doméstica, violencia de pareja, violencia intrafamiliar, muchas veces son hombres abusados que por el hecho de la normativa social, de la doble moral, que en un episodio hablamos de esto, se quedan callados y no salen a defenderse. Esto es un excelente ejemplo de que todos podemos ser víctimas de violencia y que debemos de alzar la voz para exigir nuestros derechos. Así es. Además, tomar en cuenta que todo lo que estamos hablando de aquí
¿verdad? No lo estamos profundizando quizás como debería ser, porque todavía falta mucho de ese caso, pero también tomar en cuenta que ambas personas tienen un pasado que quizás les tocó difícil, que fue complicado. Ambos en algún momento han abusado de sustancias y se han envuelto en esta dinámica o se envolvieron en esa dinámica de pareja donde no era saludable. Y mucho tiene que ver el tipo de personalidad, que era lo que veníamos hablando, de ambas personas. Entonces, si tú que nos estás escuchando, que nos estabas viendo, te identificas con este caso o te identificas con lo que hemos hablado aquí, hay que prestarle mucha atención al tipo de personalidad que estás presentando tú o que está presentando la otra persona o las personas que están a tu alrededor. Así es, definitivamente, Tracy. Acotar también que es muy importante saber que podemos tener ciertas actitudes negativas que pudiesen llegar a ser tóxicas, pero es en la repetición y en la constancia de las mismas que podemos denotar si es un problema mayor que requiere ayuda especializada o si simplemente es algo de un mal día o alguna circunstancia específica que detonó este comportamiento. Así es. Entonces, no nos queda más que decirte a ti que nos escuchas, que nos estabas viendo, que la salud mental, la salud emocional en general es importante. Hay que prestarnos atención y hay que prestarle atención a las personas que están a nuestro alrededor, porque todos los días estamos viendo más y más casos donde la raíz de todo mucho tiene que ver la salud mental. ¿Qué está pasando dentro? Y por qué está sucediendo lo que acontece afuera. Entonces, nada, por esta ocasión nos despedimos. Ojalá puedas disfrutar de este episodio, aprender igual que nosotras en este proceso y déjanos un comentario si te gustó, si no te gustó, qué te gustaría que hablásemos en el próximo episodio o el invitado que te gustaría que tuviésemos. Y recuerda que puedes seguirnos como Sanamente Podcast en Instagram, puedes buscarnos en Spotify como Sanamente Podcast y en YouTube igual como Sanamente Podcast. Este episodio no hubiese sido posible sin Lux Studio, así que como siempre agradecidos de cómo nos reciben aquí. Eleni, gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes por escucharnos y por vernos y gracias a ti, Tracy, y a Lux Studio por recibirnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, bye bye.